Bendiciones a todos, el día de hoy estamos en un nuevo programa de Unidos Somos Más Fuertes. Hablaremos del tema Primero Dios. Algunos lo utilizan como un amuleto, ¿cómo qué más? Como una burla, como una tradición, pero vamos a ver que es una realidad. Y vamos, acompáñanos en este tema y espero que sea de bendición para tu vida. Ahorita nos vemos. Hola. Hola a todos, bienvenidos a este programa, su programa Unidos Somos Más Fuertes. El día de hoy estamos aquí, Jóvenes Adonai Sabaoth en Radio Jaí 104.3 de su FM, y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy especial. Pero antes de comenzar, me gustaría enviar un gran saludo a cada uno de los que nos están escuchando en todos los alrededores de Tizayuca y en Tizayuca mismo, sea donde se encuentren, en el trabajo, en la casa, en el automóvil. Les mandamos un gran saludo, esperando que el día de hoy sea un día bendecido, esperando que el Señor hoy pueda manifestarse a sus vidas. Y asimismo también quiero saludar a las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en cabina. Quiero un saludo para Japo, nuestro ingeniero de audio. Ahí está al pendiente de todo lo que necesitamos, está corriendo en lo que requerimos hacer. También a Johan, que está al pendiente de las redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales como Jóvenes Adonai Sabaoth, en TikTok, Instagram y Facebook. Y también tengo el gusto el día de hoy de la persona más especial en mi vida que me acompañe en los micrófonos, Ari. Hola amigos, bienvenidos. Que donde quiera que estén, sientan que el Señor está con ustedes y que el día de hoy vamos a recibir palabra. Muchas gracias por ese saludo. Y bueno, su servidor Eli, estamos listos para comenzar este programa. Unidos somos más fuertes. Así que el día de hoy, bueno, ¿te parece? Vamos a comenzar hablando acerca de algo muy, muy importante y muy especial, que es Primero Dios. Una frase que muchas veces hemos utilizado, una frase que en muchas ocasiones la hemos mal utilizado, y esta frase tiene mucha especialidad en nuestro entorno, pero no le damos el gran peso. ¿Sí? Por favor, mi amor. ¿Qué? No es cierto. Sí, creo que todos en algún momento hemos escuchado o hemos dicho, primero Dios. Pero no hemos entendido el gran peso de esta frase. Híjoles, qué difícil. Cuando entramos o cuando llegamos a la luz de la palabra, vemos que nuestra boca, que lo que decimos tiene gran peso. Primero Dios. ¿Cómo poner a Dios en primer lugar? Hemos escuchado en la iglesia, en redes sociales, en distintos medios, que debemos poner primero a Dios. Pero ¿qué es lo que realmente significa poner a Dios primero? Exactamente, Dios debe de estar en primer lugar en nuestras vidas, y es importante saber que nosotros necesitamos pedirle a Dios que en todo momento en nuestras vidas se haga presente, que todo momento en nuestro alrededor Él tenga el control de nuestra vida, de nuestro entorno. Y no sé si tú el día de hoy ya comenzaste tus labores pidiéndole a Dios que tome el control de tu vida, que tome el control de tu entorno. Y es algo muy especial e importante que debemos de hacer, porque en ese control que Dios tiene sobre todas las cosas, ahí es donde manifiesta su misericordia, porque la palabra de Dios dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y es ahí donde nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Y por eso es que utilizamos mucho la frase primero Dios. Pero hoy vamos a investigar, vamos a ahondar, vamos a platicar un poco y te vamos a compartir algunas experiencias de lo que es llevar esta frase a la realidad. Te recuerdo, no somos perfectos, pero queremos compartirte algunos consejos, algunas formas de cómo tú puedes comprender que se lleva a cabo esta frase de primero Dios. Pero antes de dar paso al siguiente punto, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer bloque de música, donde estaremos escuchando a Marcos Witt y al grupo Alas de Águila con su tema Tiempo y Toma mi vida, respectivamente? Así que vamos a este bloque de música y en un momento volvemos. Aquí, como nos faltó personal el día de hoy, pero no nos faltó porque sean irresponsables. No, nos faltó porque están siendo tan responsables que tienen que hacer algunas otras cosillas.
pero gracias a Dios porque podemos estar ya aquí listos para llevar a cabo este programa. Y pues tenemos personas que se dividen, se parten, pero están aquí listos para echarnos la mano. En el caso de Uri, ahorita le está haciendo de floor manager, le está haciendo de productor, le está haciendo de ingeniero, le está haciendo de monitorista. Pues ya nada más le falta ser malabarista, pero ya está aquí listo. Y Johan pues está aquí de su asistente también, al pendiente de todo lo que tiene que realizar. Bueno, les queremos mandar un saludo a aquellos que se están conectando. Gracias a Dios por sus vidas. Por las vidas de los que estamos aquí el día de hoy, pues vamos a hablar de este tema de primero Dios, una frase que pues a veces parece de tía, ¿no? Sí, parece de tía porque a veces la hemos usado nada más porque sí, o porque pues sí, es muy común, ¿no? Que la gente grande que conoce de Dios diga esta frase, primero Dios. Pero llegó un punto donde esta frase se hizo como ya una tradición, ¿no? Como de la voz populi. Tradición y también siento que burla, ¿no crees? Bueno, primero tradición. Ajá. Porque yo recuerdo que antes, hace como 20 años. No, yo no digo eso. O más. Yo me iba con mi abuelita a los tianguis. Ajá. O al tianguis me iba. Y de repente si se llegaba a encontrar a alguien, se ponía a platicar con esa persona. Ajá. Y le decía, luego nos vemos o voy a hacer algo. Y la persona le contestaba, primero Dios. Yo decía, pero esta señora ni va a la iglesia. ¿Por qué dice primero Dios? Y por eso te digo, siento que en algún momento esto se tornó una tradición. Porque ya lo utilizaban así nada más como por decir, ¿no? Tradición y como una despedida, ¿no? Exactamente. Y luego pues llegamos a esta parte de la burla. Ajá. Donde, sí, primero Dios. Sí, o eso, o también recuerdo ahorita que estás diciendo de las abuelitas. Mi abuelita también era muy dada a eso. Primero Dios, o si Dios nos da licencia. Sí, o si Dios nos da vida, ¿no? Si Dios nos da vida. O cuando se quería realizar algo, por ejemplo, voy a la escuela o voy a hacer esto. Y decían, sí, primero Dios. Y que también se puede utilizar como un amuleto. Sí. Porque yo recuerdo que, no recuerdo, últimamente me ha tocado eso. Uh-huh. Perdón, me ha tocado eso de que, por ejemplo, estamos hablando entre compañeros de trabajo, ¿no? Y están diciendo, ¿no? Como que este año sea un año donde nosotros salgamos a viajar, y vamos a tener dinero y hacen changuitos, ¿no? Los famosos changuitos. Y dicen, no hagas eso. Y dicen, perdón, primero Dios, ¿no? Sí. O si Dios nos da vida, pero lo hacen acompañado como de un amuleto. Como si fuera Como si esa frase les fuera a abrir te digo, o sea, no el panorama, sino, pues sí, una suerte. Uh-huh. Como si fuera como si lo dijera y ya voy a tener suerte y ya Dios me va a bendecir. O se va a realizar lo que yo quiero en ese momento. Sí, no es así. La verdad es que el utilizar esta palabra o esta frase va mucho más allá. Y digo, no es como que toda la vida yo vaya diciendo primero Dios para que se haga una realidad. Claro. Sino que tengo que vivirla, experimentarla. Y para poder experimentarla, pues es necesario pues poder entender el sentido uh-huh. de esa frase, de esa palabra, ¿no? Uh-huh. Y necesitamos pues llevarlo a cabo. Por eso te decía, primero se hizo una tradición, una costumbre, uh-huh. Luego para algunos es un amuleto y para otros es burla. Sí, burla. Sí, pues más que nada por cómo se comenzó a utilizar esta frase, ¿no? Como uh-huh. tradición o como a la ligera. Es como les digo, a veces no quiero caer en algo erróneo, pero escuchamos muchas veces en la iglesia que nos dicen primero Dios y a veces no entendemos el sentido de por qué primero Dios o por qué lo decimos. Para empezar, ¿cómo es que comenzó esta frase, no? Primero Dios, y cómo se volvió una tradición.
y más adelante un amuleto y últimamente una burla. Que digo, no sé cómo se lleve a cabo en otros países claro. de Latinoamérica, pero por lo menos aquí en México como... eso se lleva así, ¿no? O sea, como dices, ya formó parte de la tradición. Uh-huh. Y pues tiene mucho que ver el cómo nos desarrollamos. Mandamos un saludo a Lucas Ixco. Y a nuestra hermana Oli, que Dios le bendiga a ambos, que esperamos que esto sea de bendición. Y digo, hablamos del primero Dios, repito, en Latinoamérica no sé si se lleve a cabo así, pero por lo menos en México, en México sí utilizamos esto de primero Dios. Y digo, está bien, sí, claro. Pero ¿de qué sirve decir primero Dios si realmente no lo ponemos como primer lugar? Que es un poco de lo que estaremos hablando más adelante y hablaremos esto enfocado hacia la dependencia de Dios, porque el tener a Dios en un lugar pues implica que nosotros nos demos el tiempo para dejar el trono de nuestra vida a Dios y que sea Él el que reine. Pero pues esto no se lleva de un día para otro. Necesitamos tener una relación con Él, aprender de Él, saber qué es lo que quiere, saber cómo se expresa para poder depender totalmente de Él. Sí, es como, estás enfermo de la garganta, no vas a ir con un carpintero para que te recete algo. No. Tienes que ir con un médico, sabes para qué sirve, ¿no? Así con el Señor, tú tienes que conocerlo para saber que pues ahí tú tienes que conocer a alguien para saber si realmente te va a servir. Uh-huh. ¿Ponen ahí en los comentarios algo? Sí, dice Liz que es una palabra poco entendida, pero con un gran significado. Así es. Muchas veces no entendemos qué es poner a Dios en primer lugar y pensamos que estamos poniendo a Dios en primer lugar al decir esta frase antes de querer realizar algo o antes de tomar acción o de despedirnos o hacer planes. Pero este significado, híjoles, es muy grande. Hace rato decía mi esposito, poner a Dios en primer lugar, ordenar nuestras prioridades y es cierto, dejar el trono de nuestro yo, de lo que queremos. A veces como prioridad ponemos el trabajo, la escuela, la familia, los amigos, la pareja, que no está mal. Claro, hay que atender a la familia, que nosotros tenemos responsabilidades, la escuela, el trabajo. Pero al decir nosotros primero Dios, estamos diciendo que Dios va primero antes de todo. Uh-huh. Que Él va en primer lugar. Entonces estamos declarando que nuestra prioridad es Dios. Pero aquí ahora es donde yo pregunto, ¿realmente estamos poniendo a Dios en primer lugar? Y ese es el punto que vamos a abordar ahorita que regresemos al aire. De momento pues les platico, escuchamos más bien el tema tiempo de Marcos Witt, donde nos habla que hay tiempos para todo. Ajá. Y también estamos ahorita escuchando en el aire el tema de Toma mi vida, de Alas de Águila, donde está diciendo pues que abrimos nuestro corazón, alzamos nuestras manos en señal de que nos rendimos a Dios. De eso se trata el primero Dios, de rendirnos a Él, ¿sí? Y como decían, es una palabra o una frase que entienden muy poco, porque, repito, es burla, tradición o amuleto, pero sí tiene un gran significado en todo tiempo. Y si algunos de ustedes conocen alguna otra frase, porque a lo mejor no es nada más primero Dios, puede ser si Dios quiere. Decía hace rato mi esposo, a lo mejor aquí en México, pues sí es muy dado el primero Dios, ¿no? O el si Dios quiere también. El si Dios quiere. Pero, ¿qué otras frases puede haber? En donde aparentemente se pone a Dios en primer lugar o se le da un lugar, ¿no? Uh-huh. Y un saludo a Eduardo González. ¿Qué tal? Dios le bendiga. Bienvenido. Sí, estamos hablando de estos términos, pues, utilizados para determinadas acciones, determinadas cosas. Uh-huh. Como decías, no solamente es el primero Dios, sino si Dios quiere. y pues hay muchas cosas que Dios sí quiere, pero pues no son, esas frases no deben de ser amuletos. Dice este canto, lo que mi vida necesita es andar en santidad,
y realmente necesitamos eso, andar en santidad para que demostremos a través de esto, no a la gente, no al hombre, sino a Dios, que dependemos en todo tiempo de Él. Acabamos de escuchar el tema Tiempo de Marcos Witt y Toma mi vida de Alas de Águila, grandes temas musicales donde nos están llevando a entender que debemos de depender en todo momento de Dios. Y también, bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa, donde estamos hablando acerca del primero Dios. Esta frase que a veces hemos utilizado como amuleto, que a veces se ha utilizado como una tradición o se usa como burla, pero pues Dios no quiere que sea de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios nos permite a nosotros desarrollar ciertas prioridades. Y con esto partimos este bloque donde yo te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que tú tienes como prioridad? Puedes ahorita en tu mente, tú amigo que nos estás escuchando, nos estás viendo por redes sociales, ¿podrías enlistar cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es el orden de tus prioridades? Y bueno, no sé, Ari, en tu experiencia, amor, que cuando hacemos esta pregunta, cuando hacemos este planteamiento de cuáles son las prioridades, ¿qué es lo que comúnmente contesta la gente? Comúnmente he escuchado o basado en mi experiencia es pues todas las responsabilidades que tenemos, ¿no? Los que estudian pues sus escuelas, los que trabajan pues claramente sus trabajos, ¿no? Sus familias, su pareja, familia, amigos, y claro, no está mal, es bíblico que tengamos amigos, que cuidemos de nuestra familia, que trabajemos, porque si no, ¿cómo comemos, no? O si no estudiamos, ¿cómo nos preparamos? Y podría entrar dentro de nuestras prioridades, pero hay algo, ahorita estoy recordando, mi abuelita decía, para saber cuáles son tus prioridades, hay que definir qué es lo que haces por la mañana, enseguida de que despiertas. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente? Revisamos el teléfono, los pendientes, o nos levantamos porque ya se nos hizo tarde. Entonces, nuestras prioridades están siendo claras: el trabajo, el teléfono, los amigos, la pareja, que no está mal, como decía, pero al utilizar esta frase es decir, primero Dios, que Dios va en primer lugar. Y al inicio del día, ella me decía, antes de lo que hagas, no revises el teléfono, es más, no me saludes a mí, no saludes a tus papás. Lo primerito que tienes que hacer es decirle a Dios, gracias. Oh, sí, vamos a enlistar estas prioridades. La palabra Claro. de Dios nos dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Uh-huh. Y de acuerdo a nuestras prioridades y lo que nosotros tenemos como convicción, es que, y no pretendo yo meterme en cuestiones doctrinales, sino te lo comparto como una experiencia. Claro. Dios es lo primero, Dios es el que va primero. Y al ir primero, de ahí se desglosan ciertas cosas. Él es el primero. Como decías, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, agradecer y pedir a Dios por nuestro día. Pero no hablo yo referente al día. Yo me refiero en lo que estoy hablando, sino en nuestra vida proyectada como a un futuro o en un presente, pero más proyectada en un futuro. Nuestra prioridad es de esta forma. Primero va Dios. Y si tú eres hijo de Dios, en algún momento podrías decir, bueno, y la iglesia también entra. Sí entra, pero no entra primeramente. Primero es Dios. Así luego es. De Dios sigue, en este caso, tu familia. ¿Sí? Uh-huh. Sigue tu familia. Si eres solamente casado, pues entonces es solamente tu esposa, que eso ya es tu familia. Uh-huh. Si eres, si estás solo, en cierto modo, digamos, soltero, pues aquí entra tu familia nuclear, pero es Dios y luego la familia. Uh-huh. Después de ahí no sigue la iglesia todavía baja. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a hacer iglesias, Dios nos mandó a hacer luz, ¿sí? Y necesitamos nosotros ser luz. Entonces lo siguiente sería tu trabajo o tu escuela, uh-huh. Dependiendo la situación, dónde te desarrolles, dónde te desenvuelvas tú. ¿Por qué? Porque necesitamos ser esa luz. Y ahora, ¿por qué la iglesia la bajamos? Sí, claro, debemos tener una recarga de la presencia de Dios, pero eso no se hace en la iglesia. Eso se hace en tu intimidad con Él. ¿Sí? Así es la relación que tienes con Dios. Exactamente. Entonces, primero, repito, va la familia, luego va tu casa, luego va tu responsabilidad, ¿sí? Y luego sigue
pues no quiero decir la iglesia, sino tu ministerio. Si eres hijo de Dios, en donde Dios te ha llevado a moverte. A llevar a cabo tu ministerio. Y si tu ministerio va dentro de la iglesia, pues entonces ahí está, porque necesitamos primero, nuestra primera iglesia es nuestra familia, y ahí necesitamos desarrollarnos. Por eso yo lo he clasificado en el segundo lugar, porque es ahí donde nosotros vamos a desarrollar nuestro ministerio principal, que es la función que tenemos. En mi caso, pues mi función de esposo en esa iglesia de la familia es donde yo tengo que desarrollarme. Repito, es Dios, la familia, tu responsabilidad, tu ministerio. Y bueno, aquí podríamos decir, ¿y dónde vas tú? Y dices, bueno, ya después del ministerio, ahora sí voy yo, ¿no? Pero no, la palabra de Dios nos está diciendo en el libro de Gálatas, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, déjame decirte que tú ya no entras en las prioridades. ¿Cómo? Entonces no me tengo que cuidar. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es de que tú ya no tienes que ser egoísta hacia ti mismo pensando por ti. Porque ahora tú mueres, tu yo muere y aprendes a vivir lo que Dios quiere que vivas. Y es ahí donde entonces vas a tener salud, donde vas a tener una estabilidad, donde vas a tener incluso economía, bienes materiales. Y no estoy hablando nada de doctrina de prosperidad. No, en lo absoluto no. Sino que tú le dejas el trono de tu vida a Dios. Y al último, pues va Dios. Así es. Yo soy el alfa y la omega. Primero es Dios y al último Dios. ¿Por qué primero es Dios? Porque es Él el que te permite vivir todas estas prioridades. ¿Y por qué va al último? Porque se tiene que cumplir este ciclo. Nosotros venimos de Él y cuando dejamos de existir en esta tierra, regresamos a Él. Se cumple este ciclo. Y así son las prioridades. Para ello, vamos a ir a nuestro bloque de música, donde estaremos escuchando Contigo es así, No lo merezco y Nadie como tú. En un momento volvemos. Estás en 104.3 de tu FM. Unidos somos más fuertes. A veces decimos, o malamente pensamos, ¿no? Estamos escuchando esto, las prioridades. Dios, la familia, el trabajo o la escuela, ¿no? Las responsabilidades, el ministerio. Y luego va Dios. ¿Y dónde quedo yo? ¿Quién se va a preocupar por mí? Muy malamente podremos decir eso, ¿no? ¿Y quién ve por mí? Hola, Naye, Dios te bendiga. Qué bueno que nos escuchan. Y podremos decir, bueno, ¿y ahora yo en qué lugar quedo? Decía y citaba este versículo más, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. Ahora ya no vivimos... mezclaste dos, pero sí. ¿Sí? Ay, perdónenme. Bueno, estamos hablando de que ya nosotros no somos importantes. Ahora es Cristo quien vive en nosotros. Y podríamos decir, bueno, ¿y entonces cómo voy a estar bien? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a tener lo que tengo que tener? O, pues sí, ¿cómo voy a estar bien? Porque el ser humano busca su bienestar propio, ¿no? Claro, es naturaleza, es supervivencia. Pero el Señor nos está cambiando el esquema y nos está diciendo las prioridades. Él va primero, Él va al final. Tienes que atender a tu familia, tu trabajo, tu ministerio. Y como les decía y les repito, ahora ¿quién se preocupa por nosotros? Es un tema muy controversial y aquí es donde comenzamos a adentrarnos a la voluntad de Dios, que cuando nosotros ponemos la prioridad en Él, Él se preocupa por nosotros y todo viene a nuestras vidas. Y ahora sí el bienestar que buscamos viene añadido en esas prioridades. Y aquí podemos comprender algo que últimamente hemos estado reflexionando y aprendiendo en la iglesia local, es dar el paso de ser un hombre almático a ser alguien que aprenda a vivir en el Espíritu. Esto forma parte de vivir en el Espíritu. Dice este versículo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí, es cierto. Es decir, antes posiblemente, ¿no? Tú te desarrollabas en borracheras y eso te daba alegría, pero esa alegría era temporal. Uh-huh. Sí, era pasajera. Y Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. La felicidad, el Señor te la va a dar.
Antes lo que te hacía feliz, lo que te mantenía estable era el alcohol, utilizando este ejemplo de alcoholismo, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no vas a necesitar esa gota de alcohol, sino que es la propia presencia y el propio Jesús a través de su sacrificio lo que va a permitir que tú en todo tiempo puedas estar feliz, que aunque vengan tribulaciones puedas estar feliz. Por eso Pablo también decía que en las tribulaciones yo me gozo, porque cuando digo soy débil, entonces soy fuerte, porque nos aprendemos a gozar en medio de la tribulación, aprendemos a gozarnos en medio de las situaciones difíciles, y debemos nosotros comprender que esto es ser un hombre de acuerdo al espíritu, no de acuerdo a las emociones, no de acuerdo al alma, ¿sí? Y debemos entender que si nosotros somos personas que viven de acuerdo al espíritu, vamos a andar en todo tiempo de acuerdo a lo que Él quiere moverse en el espíritu. Por eso decimos, la prioridad es Dios, la prioridad debe de ser en todo tiempo Dios, para que entonces Él tome el control de las cosas, y si Él toma el control de las cosas, nosotros podemos... Todo va mejor. Exactamente, y es pasar... Ayer hablábamos en la reunión y decíamos, es importante que entendamos que sí, formamos parte de este cuerpo carnal, claro, pero vamos a ir más allá, y del cuerpo carnal vamos a pasar a tener emociones, sentimientos, pero Dios no quiere dejarnos ahí en emociones y sentimientos, porque a veces dentro de las iglesias entendemos, ¿no? Y digo, esto nos ha pasado, inclusive a nosotros no estamos exentos, donde se escucha bonita la predicación y dice, sí, el Señor hoy se movió, pero pues el Señor siempre se mueve, simplemente que a veces nosotros nos enfocamos en que se sienta bonito, en que en la alabanza yo haya danzado y que la emoción haya estado al full, y que en la adoración haya levantado mis manos y la letra se haya escuchado tan bonito junto con la música y esto me haya hecho llorar, pero hasta ahí queda. Y Dios quiere que vayamos un nivel todavía mucho más arriba, que es llegar a lo sobrenatural de Dios. Y entonces es cuando llegamos a comprender que no es la música, que no es el cómo predica la persona, sino lo que está de fondo, que es la presencia de Dios, lo que nos hace sentirnos a gusto, sentirnos bien, sentirnos amados, sentirnos arropados, sentirnos corregidos. Y entonces eso es aprender a andar en el espíritu, y vamos a comprender que con el paso del tiempo nos vamos a desarrollar en diferentes aspectos, diferentes áreas de nuestra vida, moviéndonos en el espíritu, y será el espíritu propio quien se encargue, el Espíritu Santo, quien se encargue de revelarnos cosas, de hablarnos directamente a nuestra vida, para ahora sí entender lo que Él quiere. Así es, aquí ya estamos entrando a cómo saber su voluntad, ¿no? Y cómo dejarnos guiar. Un saludo a mi hermana amada, que Dios le bendiga. Espero que se encuentre bien ahí, donde quiera que usted esté. Y continuamos hablando con esto. Hablabas de no guiarse por los sentimientos, por lo que vemos, ¿no? Y ir más allá, dejarnos mover por el espíritu. Estamos hablando de prioridades, y estamos hablando sobre que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, bueno, Él subsana toda dolencia, todo lo que necesitamos, ¿no? Y ahora ya no es nuestro sentimiento, porque Él se va a encargar de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestra salud física. Y entramos a que nosotros podamos aprender a distinguir cuál es su voluntad y cómo es su mover, qué es lo que quiere de nosotros, cuál es su voluntad, a dónde ir, cómo hacerlo. Está muy buena la música que está sonando. Se las recomiendo, espero que la puedan escuchar. ¿Y cuál es? Ándale. No sé cómo se llama, pero se escucha chida. ¿Cómo se llama? Se llama No lo merezco, de Zona 7. Gracias. Damos la pauta cuando aprendemos a vivir en el espíritu, a vivir cosas sobrenaturales. Pero pues esto aparte de las prioridades, y poder decir, ya no soy yo quedo de lado, es Él el que toma el control. Y déjame decirte, es hermoso, porque como ser humano diría, ay, pues es que yo me merezco mi tiempo, trabajo tanto, que no me puedo dar mis gustitos. No, sí, o sea, sí lo puedes hacer. Claro. Sí puedes darte tu tiempo para descansar, sí puedes darte tu tiempo para relajarte, pero
esto ya no depende de lo que tú como ser humano deseas en tu carnalidad, sino aprovechas las oportunidades que Dios te da para disfrutar. Voy a este ejemplo. Llegas de trabajar y llegas y dices, hoy no voy a hacer nada y me voy a relajar, me voy a descansar. Y ahí quedó. Eso haría alguien carnal. Alguien que está de acuerdo al Espíritu, no te digo que va a llegar y luego va a leer y se va a matar leyendo la Biblia, no. Sino que llega, agradece, Dios, gracias por haberme dejado tener este día, estoy cansado y gracias por dejarme tener esta oportunidad de descansar. Y entonces tienes, no sé, unas papitas y aún en las papitas dices, gracias Dios porque estas papitas me las diste tú. Y entonces nos da esas papitas, pero date cuenta, agradecemos primero Dios. Porque estamos poniendo a Dios en primer lugar y son las papitas, gracias Dios porque las puedo disfrutar en compañía de mis seres queridos, en compañía de mi esposa, y te lo digo porque me ha pasado. Es lo que iba a decir. Sí, nos ha sucedido que de momento, gracias a Dios, después de un día de trabajo tenemos tiempo libre. Y yo le digo, vamos a ver una serie, o ella me dice, vamos a ver una serie, vamos a sentarnos tantito, a relajarnos tantito. Y no es como, pero espérate, antes de relajarnos vamos a hacer un culto para agradecerle a Dios. No, sino que en nuestro corazón está este deseo de compartir, pero ponemos a Dios como primer lugar. Y gracias Dios porque nos permitiste tener lo que tenemos. Y termina el día y gracias Dios por el día que hemos tenido. Gracias porque lo hemos disfrutado. Gracias porque a pesar de que estuvo pesado, a pesar de que me regañaron en el trabajo, estuviste ahí conmigo y hoy puedo descansar. Es poner primero a Dios y al último a Dios. Así es. Cumplir el ciclo completo. Sí, eso es una bendición. Porque ahí Dios nos empieza a revelar cosas. Y sí, cuando nos revela cosas, pues se siente uno muy padre. Ay, sí, es hermoso cuando el Señor habla y ahora sí ya entra, si Dios quiere, pues quiere hacer muchas cosas contigo. Claro que quiere bendecirte, claro que quiere que te relajes, claro que quiere que estés bien. Y a eso vamos. Esta es una práctica muy hermosa que el Señor nos ha llevado a tener. El que mi esposo llegue y decimos, ay, gracias a Dios que llegaste con bien, gracias a Dios porque te fue bien en el trabajo, gracias a Dios porque tenemos un trabajo. Entender que no tenemos las cosas por nuestro propio esfuerzo, a veces ponemos por prioridad hacer cosas materiales, que no está mal porque hay que trabajar, ¿no? Claramente, pero el Señor nos está diciendo que todo es de Él y todo es por Él. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere guardarnos y que disfrutemos. Y cuando nosotros agradecemos, y como decía mi esposo, cuando agradecemos que Él llegó con bien, que agradecemos lo que estamos disfrutando, las papitas, la película, lo que sea, lo disfrutamos mejor. Y esto es realmente de bendición y ahí es donde encontramos descanso. Él es grande, nunca muere, rejuvenece. Algo así dice la canción. Y es una canción muy, muy bonita porque entendemos que no hay nadie como Dios. Y cuando comprendemos eso, sabemos que en todo momento Él quiere mostrarnos cosas diferentes. Porque sí, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero es tan grande, sí, tan que no hemos llegado a comprender la totalidad de su grandeza. Así es. Y esto, pues, nos lleva al punto que es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios en tu vida? ¿Qué representa Él para ti? Hablábamos de que debemos de dar prioridad a Dios. Y estamos hablando esto de la frase de primero Dios. Pero ¿cuál es el sentido de esa frase? Bueno, nuestras prioridades es Dios primero y Dios al último. Y nosotros estamos fuera de ese círculo porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo entiendo entonces que si mi prioridad es Dios, esto me lleva a tener una relación íntima con Él para aprender a conocerlo. Y yo pregunto, y que sé que
es muy difícil explicar Definirlo. o responder esta pregunta, pero no porque no lo hayamos experimentado, sino porque hay diferentes facetas y diferentes formas en las cuales Él se ha manifestado, que definir una sola es encasillar a Dios y encapsularlo. Y no, así no. Pero yo te pregunto, Ari, ¿qué es Dios? Wow, que a mí Para me ti, encanta, claro. que me encanta pensar en esto, porque es cuando recuerdo todas las bondades de Dios. Yo he conocido a Dios como un amigo, alguien que me aconseja, un padre que me guía, que me guarda, que me protege, un proveedor. Wow, he visto su mano poderosa en cuanto a la provisión, de cuando nos casamos, cuando fue mi titulación. El Señor ha sido mi sanador. Él ha sido mi doctor y aquí es donde entramos. ¿Qué es Dios para nosotros? Bueno, lo he conocido en muchas de sus facetas. Dios proveedor, Dios sanador, Dios Jehová de los ejércitos me ha librado de muchas cosas y el Señor me ha ayudado y me ha guardado de diversas situaciones. Y lo más reciente es que ha sido mi sanador. Había un problema muy grave dentro de mi cuerpo en cuanto a mis riñones y estaba el riesgo de que los operaran, pero el Señor hizo una gran obra y sanó por completo mis riñones, y ahora puedo decir que conozco a Dios en su faceta de sanador, de doctor. Así que Dios ha sido demasiadas cosas para mí, y esto parte de la intimidad con Él. Fue cuando yo comencé a tener intimidad con Él, y en ese momento el Señor se empezó a mostrar y luego comencé a conocer y a vivirlo. Así es, entendemos que Dios pues no lo podemos encapsular. Claro. Y lo hemos empezado a conocer de diferentes formas. Mi esposa habla de su experiencia, yo puedo hablar de diferente forma, ¿no? Y no porque tengamos el Dios diferente, no, tenemos el mismo Dios, pero a cada uno se le muestra como lo requiere en el momento, ¿no? Y yo entiendo en mi vida, pues sí, también Dios ha sido sanador, ha sido un padre, ha sido un amigo, un consejero, pero voy a hablarte un poco acerca de Dios como guardaespaldas. Hace aproximadamente 2 meses, 2 o 3 meses, iba de camino a casa, iba en la camioneta, yo iba tranquilo, ya eran aproximadamente las 8 de la noche, me dirigí a casa después del trabajo y en el camino se me emparejó un automóvil. Yo venía en el carril de baja, se me empareja el automóvil y pues hasta ahí nada sospechoso, ¿no? Llegando al punto de un tope en una zona que estaba pues no abandonada, pero en ese momento estaba poco fluida. Al momento de llegar al tope veo como de la ventana lanzan algo. Sí, lanzaron algo hacia mi camioneta. Desconozco qué era, pero se veía como un bulto. Lanzaron eso hacia la camioneta y lo hicieron de modo que me rebotara hacia el parabrisas para que yo no viera y me tuviera que parar. Entonces, cuando veo lo que lanzan, automáticamente lo que hice fue acelerar. En ese momento fue mi reacción. Yo lo asumí así, ¿no? Mi reacción humana de supervivencia, estresante, y aceleré, y el objeto nada más escuchó cómo pasó la camioneta por arriba del objeto, y ahí quedó, pero sí me di cuenta que era un objeto grande, ¿no? Veo cuando llegamos ya bien firmemente al tope, cómo el automóvil, cuando se dio cuenta que yo no me detuve, sino que esquivé ese objeto, enseguida aceleró. Y yo como humano, como ser humano, ser carnal, pasé el tope y dije, no, pues ahorita vamos a ver quiénes son. Y me les pegué. Pero llegó un punto donde al momento de incorporarme hacia la autopista, algo me hizo reaccionar y no, déjalos. Y ahorita no te detengas hasta que llegues a tu casa. Y ve fijándote que no vengan siguiéndote y punto, ¿no? Al llegar a casa, me pongo a reflexionar y digo, pues el Espíritu, Dios, fungió como guardaespaldas. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era asaltarme, quitarme la camioneta, atentar contra mi vida. Y gracias a Dios porque pude llegar a casa, pude
poder recostarme junto con mi esposa, disfrutar de una cena y digo, son experiencias que uno aprende a tener porque algo que un gran siervo del Señor me enseñó últimamente es: tienes que pedirle a Dios que Él te abra camino y te dé autoridad para pasar por todo lugar, y que cualquier cosa que suceda a tu alrededor no te estorbe, que cualquier cosa que suceda en tu entorno no sea de impedimento para tu vida, sino al contrario, que sea Dios cuidándote, protegiéndote de todo lo que te va a suceder o quiere acontecer. Y en ese momento pues el Espíritu Santo fungió como ese guardaespaldas. Por eso pregunto, para ti, ¿quién es Dios? Llevándonos a la frase, primero Dios. Date cuenta, el primero Dios, cuando lo aprendes a vivir, tiene un gran peso, tiene un gran significado, tiene una gran póliza de seguro, tiene un gran respaldo, una gran protección, una gran garantía. ¿Por qué? Porque primero Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es una frase que tengamos que decir entonces como amuleto. No es una frase que debamos de decir como tradición o como burla. Es algo que debemos vivir y creer todos los días. Primero Dios. Y todo lo que hagas, hazlo para Dios. Todo lo que emprendas, empréndelo para Dios. Este tema se está poniendo muy bueno, así que vamos a ir con este bloque de música donde escucharemos el tema 1000 preguntas y creo en ti. En un momento volvemos. Estás en Unidos Somos Más Fuertes. Estaba pensando y es cierto, el Señor nos guarda de muchas cosas grandes, ¿no? Pero aún en lo pequeño, podríamos decir, pues, cómo Dios se muestra. Y yo lo he podido ver en mi trabajo. Hay cosas que no sé hacer o cosas que no sé cómo hacerlas. Y es donde el Espíritu Santo entra y es como una guía, es como una luz que me abre el panorama y me dice qué hacer, cómo hacerlo. Incluso cómo hablar con mis compañeros, cómo hablar con mi esposo. Y a veces es hermoso porque es un consejero precioso. y también quien está en casa, ¿no? Por ejemplo, de mi experiencia, trabajo y estoy en mi casa. Entonces, él me da sabiduría para hacer la comida, puedo platicar con él, por eso decía que es mi amigo, porque durante el día platico con él, le digo, oye, ¿cómo ves? Quiero hacer esto, y le consulto todo lo que voy a hacer. A veces, pues, naturalmente hay cosas que pasamos por desapercibido, ¿no? Pero trato de siempre hacerlo. Oye, Señor, mira, se me ocurrió esto, ¿qué te parece? Pienso esto, me llegó este pensamiento, ¿cómo ves? Le cuento todo tal cual. Y el Señor es un consejero y tan hermoso amigo que es, que me escucha todo el tiempo y también me aconseja. Sí, y en esta parte aprendemos que cuando nosotros damos este lugar a Dios como primordial, como específico, obtenemos beneficios que para el hombre carnal son inalcanzables. Para el hombre almático son privilegios, pero para aquel que aprende a andar en el Espíritu, es algo natural. Su realidad. Y a mí me gustaría que tú también tengas esa experiencia de vivir esto sobrenatural como algo del diario. ¿Y cuál es lo hermoso de esto? Que el propio Señor, que el propio Espíritu Santo te lleva a que no caigas en una costumbre. Caer en una costumbre le sucede a los almáticos, porque es una rutina, algo que se sintió bonito, y llegará a un punto donde la misma canción ya varias veces pues ya no generará el mismo efecto y necesitarás otra canción. Pero eso, alguien que aprende a andar en el Espíritu podrá hacer la misma canción, pero siempre tendrá un toque del Espíritu diferente en todo momento. Siempre el Espíritu hace que las cosas sean diferentes, que sean distintas. Por eso es importante que nosotros demos pauta a que la presencia de Dios en todo momento en nuestra vida pues sea un diario vivir. Y para esto pues necesitamos dar ese paso. ¿Y cómo vamos a dar ese paso? Pues pedir la llenura del Espíritu Santo en nosotros, su bautismo, y si no tenemos ese bautismo, pues entonces no podemos llenarnos de la presencia de Dios. Es algo muy, muy impactante, muy hermoso, y esto no creas que
me llevó días de aprenderlo, no. Me ha llevado tiempo, y aprovecho para aquellos que están en redes sociales a finales de mes, que es 27, 28 y 30 de marzo. Vamos a estar en escuela de adiestramiento. Sí, es una escuela donde nos están enseñando todos estos principios, todos estos valores. Y es un anuncio que lo tomamos con con la autoridad que nos dio nuestro apóstol de compartir y de hacer esta invitación. Escuela de adiestramiento, es jueves, viernes y sábado. Los últimos de marzo, que es 27, 28 y 29. Perdón, me salté un número, ¿verdad? Sí. 27, 28 y 29. Y déjame decirte, va a ser algo extraordinario. Vamos a hablar acerca del espíritu mismo, donde estaremos tocando estos principios, donde estaremos tocando estos valores. Si tú tienes el interés, puedes mandar mensaje a aquellos que están ahí en redes sociales y digo a aquellos que si van a ver este video en YouTube y ya pasó el tiempo, bueno, para que estés pendiente en el próximo año. Y si se sube antes de que vayamos, pues puedas ponerte en contacto. Es una gran bendición esta escuela de adiestramiento. Y digo, aprendemos principios, aprendemos valores que semana a semana el apóstol nos comparte, pero no tiene que ver con lo que él comparte, sino la carga del espíritu que viene en esas enseñanzas. Y nos reunimos una vez al año para todo lo que hemos aprendido, poder compartirlo y llenarnos más de palabra, llenar más, como dice el pastor José Nieves, ¿no? La semilla que dé fruto y se vaya sembrando en la tierra, es algo hermoso. Entonces, aprovechamos esta oportunidad, ¿no? Este anuncio, porque estamos aprendiendo todo esto de la palabra y la presencia de Dios. Y bueno, estamos ya aquí listos para la cápsula. Ya se está preparando Johan para poder entrar a la cápsula. Va a entrar ahora desde otro ángulo. No, va a entrar desde el mismo. Ya viene a acompañarnos nuestro hermanito Johan. Hola, ¿cómo han estado? Aquí andamos. Aquí estamos. Salmo 37:5 dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. A Jehová es a quien debemos poner primero antes de cualquier otra cosa, que creemos más importante. Aunque nuestro esfuerzo sea grande, a la hora de hacerlo, Dios nos da la fuerza para incrementar la fuerza y dar algo gigantesco. La confianza en Dios nos ayuda a saber que todo estará bien, aunque se sienta que no, porque Él estará para auxiliarte en tu camino de vida. Gracias a Dios, porque Johan decía algo. Dios nos da fuerza para tener más fuerza y dar pasos más firmes. Eso es moverse en el espíritu. Tener fuerza para acercarnos a Él y recibir más fuerza. ¡Wow! Sí me marcó. Dios nos da fuerza para tener más fuerza. Y ahí vamos, wow, ahí vamos a entender otra faceta de Dios, otra de sus características. Dios todopoderoso. Yo no voy a ser todopoderoso. Él me va a dar fuerza de su poder. ¡Ay! Gloria a Dios por esto. Qué hermoso, qué hermoso. Regresamos a este programa Unidos Somos Más Fuertes, aquí en 104.3 de su FM, Radio High. Un saludo a la gente de Tizayuca que está escuchando este hermoso programa. No solamente te invito a que te conectes a este programa, hay un sinfín de emisiones que se están dando en esta radiodifusora. Apoya también, escúchalos, porque todos vienen plagados del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos con esto poner nuestro granito de arena, ¿sí? Si bien este programa está hecho por jóvenes para jóvenes, pues entra todo aquel que se sienta joven. Joven de 85 años, joven de 100 años, joven de 120 años. Para ellos es este programa, ¿sí? Y es especial saber, primero, Dios.
Estamos entendiendo entonces el sentido de esta frase, primero Dios. No se trata de amuletos, no se trata de tradiciones o de burlas. Se trata de vivir realmente el primero Dios y todas las bendiciones que vienen cuando entendemos el sentido de esta frase. Y esto nos lleva a tener una dependencia total de Dios. Pero déjame decirte que en la dependencia de Dios pues vamos a encontrar pues algunas dificultades. ¿Por qué? Porque podemos tener dudas, podemos tener conflictos y hay algunas dificultades para depender de Dios. Porque repito, aunque estemos moviéndonos en el Espíritu, hay ocasiones donde pues sale lo carnal, donde sale lo almático, porque no somos perfectos. Los sentimientos, exactamente. Sí. Así es. Y ahorita que estamos mencionando esto, puedo recordar un personaje aprendió a depender de Dios, Moisés. Él no había crecido como hebreo, no había crecido con todas estas enseñanzas, pero dice la palabra de Dios que vio a la zarza ardiendo y por curiosidad se acercó y el Señor le habló y le dijo que liberara, que tenía que hablar con Faraón. Él le dijo, pues no sé hablar. Señor, necesito que tú me ayudes. Y en ese momento él tuvo que depender de él y confiar. A veces cuando el Señor nos manda y nos dice algo y nos da promesas en su palabra, no lo podemos ver físicamente en el momento, ¿no? No podemos ver las circunstancias diferentes, pero depender de él es obedecerle. Y qué difícil, porque como humanos tenemos limitantes. Como humanos, pues nuestros sentimientos, nuestros pensamientos pueden llegar a nuestra vida y será o no será, lo podré hacer o no lo podré hacer. Pero ahí es donde el Señor nos llama a obedecer totalmente, obediencia total. ¡Qué difícil! Moisés tuvo que hacerlo y vimos los resultados de eso, de su obediencia. Él dependió de Dios, él no sabía hablar, no sabía y tenía miedo porque había matado a alguien ahí en Egipto. Pero él dependió de Dios, él decidió obedecerle y vemos los resultados. ¿Fue difícil? Sí, fue muy difícil. Demasiado difícil creerle, lanzarse al vacío, entre comillas, ¿no? Y ahí es donde podemos ver el resultado de depender de Dios. Obedecer lo que Él dice. Sí, siempre la duda va a generar una dificultad para la dependencia de Dios porque Dios nos pide tener fe. Y no es como que vaya yo a la Horrera, al Soriana y me da una bolsita de fe, que no existe, ¿verdad? Así tangible. Pero ojo, cuando aprendemos a movernos en el Espíritu, y a veces la carne dice, espérate, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y el alma llega y no, porque me voy a sentir mal si llegamos a fracasar, llegamos a tomar una decisión incorrecta. Sí. Y el Espíritu está intentando jalar porque el Espíritu depende ahí de Dios. Y vamos, anímate. Aquellos que tienen Espíritu, ¿verdad? Uh-huh. Y al que no, pues, ¿qué les puedo decir? Pero ahí está, ¿no? Es esa lucha de esta... no es dualidad, sino de estas partes que conforman al ser humano, hijo de Dios. Ajá. Espíritu, alma y cuerpo. Uh-huh. Y es esta lucha que está ahí, fricciona y la duda. Pero Dios nos pide tener fe. Y cuando tenemos fe, híjole, el cuerpo está, no lo hagas. Y el alma dice, no lo hagas. Pero el Espíritu dice, anímate, órale, vuélale. Vamos para allá. Lánzate. Como decías, ¿no? Al vacío. Y hermoso porque Dios sale a nuestro encuentro y nos dice, confiaste, aquí está. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que yo espero. Así es. Y este es un mensaje para ti. ¿Esperas salvación de tu familia? Ten fe. Wow. Ten la certeza de que Dios va a hacer. ¿Qué te tocará a ti? No te tocará obligarlos, te tocará pedir a Dios que te dé el tacto, el tiento para poder amarlos, y cuando ellos se acerquen no seas tú quien juzgue, sino que seas tú quien ame y haga esta parte del amor ágape. Wow, ¿no? El amor ágape real para compartir a otros.
Sí, es hermoso saber esta situación y entender que aún en nuestras dificultades Dios nos ayuda para que en todo momento dependamos de Él. Vamos a escuchar al grupo Mesver con su tema Tiempos, Dios me dijo que no, Samuel Hernández, y ¿Dónde está tu tesoro? De María del Sol. Ahorita volvemos, 104.3 FM. Decís algo muy importante. Dios dice que tengamos fe y obremos por fe, pero ¿cómo vamos a tener fe? Dices palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces esto nos quiere decir que hay que tener una relación con Él. Exacto. Y que hay que escuchar, prestar oído, estar atento. ¿Queremos algo? Todos queremos algo. Pero lo importante es que aprendamos a escuchar su voz, y ahí es cuando viene la fe, y ahora sí vamos a poder lanzarnos a ese vacío que les mencionaba, y el Señor va a obrar. Decía hace rato mi esposo, ¿quieres que tu familia se salva? ¿Quieres que tu familia realmente sea sana? ¿Quieres tener ese trabajo? ¿Quieres terminar tu carrera? Lánzate al vacío, escucha la palabra de Dios y el Señor hará su obra, pero también es lo que te toca. Exacto, y qué bueno que dijiste eso, porque no quiero que esto se torne un mensaje motivacional, donde claro, ándale, tú puedes y lo que te propongas lo vas a lograr. Haz lo que te toca. A veces creemos que, sí, Señor, yo creo en ti, sé que me vas a dar los millones, yo creo en que vas a salvar a mi familia. Y bueno, ok, sí, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Lo que te corresponde? ¿Quieres tener un buen empleo? ¿Te estás preparando para ello? ¿Quieres que tu familia sea salva? ¿Estás compartiendo amor? Porque a veces entendemos que el compartir el evangelio es agarrar a mi familiar y decirle, oye, estás mal en esto y tienes que recibir al Señor en tu vida. Y juzgamos. Lejos de poder. Y digo, yo tuve la oportunidad, gloria a Dios por la vida de mi tío Ciel. Porque yo tuve la oportunidad de es un tío que gracias a Dios ya partió y está en la presencia del Señor. Gracias a Dios por ello. Enfermó y falleció, pero él tenía una situación de adicción a determinadas cosas, ¿no? Y cuando lo veíamos en ciertas circunstancias, o yo lo veía, pues la verdad no era del todo agradable acercarse a una persona así, pero claro, es mi familia. Y aquí entra el reto. ¿Qué haría Jesús? Híjole, como cuerpo yo diría, no, huele feo, ¿no? Y como alma, después, ¿qué me va a generar esto? ¿Me genera tristeza el verlo? Pues sí, genera tristeza, pero el Espíritu ámalo. Y entonces me acercaba y ay, tío. Y entonces todo mi sentido se desinhibía para amar. Y es ahí, ¿qué te toca hacer a ti? Tu parte. Nunca juzgarlo, nunca regañarlo. Y yo me acuerdo grandes momentos que tuve con él. Y poder trabajar a su lado en un pequeño proyecto, muy pequeño proyecto, pero fue hermoso porque aún en ello había amor. Y aún, aunque había muchos comentarios hacia su persona, pude amar. Y entonces al final no quedó en mí de, ay, no lo amé. Lo amé, hice lo que me toca. ¿Qué es lo que te toca? No por mí fue salvo, porque yo no hice nada. Fue la obra del Espíritu en nuestra vida para poder compartir a otros. Por eso te digo, ¿qué estás haciendo tú para que la presencia de Dios se manifieste donde quieras que se manifieste? Es vivir en el Espíritu. Ya, perdí el hilo de lo que quería decir. Órale, ¿no? Gracias. No, sí. Sí, el aprender a andar en el Espíritu lleva su tiempo y lleva la intimidad con Dios, el poder adentrarnos en su presencia para que nos enseñe a amar. Porque como hombres no sabemos amar. Seamos realistas. Amamos, y lo dice el libro de Mateo. No es cierto, el libro de Lucas capítulo 6 dice que Jesús está poniendo como estándar de calidad: ama a aquel que no te ama, porque ¿qué sentido tiene amar al que te ama? Eso lo hacen los pecadores. Pues sí, lo hace la gente natural, ¿no? Es fácil amar a quien no te ama. Digo, a quien te ama, perdón. Ajá. Lo difícil es amar a quien no te ama. Y es ahí donde debemos de aprender que el Espíritu nos amó, que Jesús nos amó, que el Padre nos amó.
Y entonces pues lo mínimo que tenemos, lo mínimo, Minimísimo. es amar a otros, aunque no nos amen. Así es. Y aquí entra otra dificultad. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios o depender de Él, pues va a haber muchos comentarios, ¿no? Va a venir gente que pueda decir, no, pues ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lo buscas? O ¿para qué lo haces? No va a pasar nada. Es nadar contracorriente y es donde entra este amor, porque es difícil amar a aquellos que te dicen, pues ¿para qué crees en Dios? Eso no sirve. O es difícil amar a aquellos que te dicen, cuando el Señor te da una promesa y te dice algo que hagas, y vienen y recibes este tipo de comentarios. Wow, es donde el Señor nos dice, tienes que aprender a amar. Aprender a amar y a nadar contracorriente y aprender a retener lo bueno y desechar lo malo, no porque las personas sean malas, ¿no? No porque nos quieran desear el mal, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no es porque no nos quieran. Y ahora como hijos de Dios estamos aprendiendo que el amor cura y cubre multitud de pecados. Y es la clave que el Señor nos da para poder depender de Él. Amor y demostrar ese amor ágape a otras personas, porque decía mi esposo, podemos amar a aquellos que nos aman y que nos tratan bien, que nos dicen, sigue adelante, qué bonito, qué padre, pero es difícil cuando alguien nos dice algo contrario. Es cuando entra, podría decirse, el orgullo, como a veces como hijos de Dios que dicen, ay no, yo soy hijo de Dios, Él dijo y hará, y juzgamos y caemos en controversias, caemos en peleas y ya no estamos demostrando el amor de Dios y el propósito de Dios ya no se está cumpliendo y entonces ya no estamos haciendo lo que nos toca. El Señor dijo que había 2 grandes mandamientos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que nos toca? Amar al Señor, ponerlo como prioridad y amar a los demás. Mandamos un saludo al tío. Y a tía también, que están ahí observándonos. Es importante aprender a hacer la voluntad de Dios, no porque ustedes no la hagan, sino porque también son un ejemplo en ese cumplimiento de la voluntad de Dios. Es difícil, sí, es difícil poder desarrollar todo esto, y no es porque nosotros digamos, y ustedes no lo han logrado. No. Todos tenemos la oportunidad, porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces solamente tenemos que cumplir la siguiente parte, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Creer. Todo aquel que tenga su convicción y su confianza en Él pueda tener esa dependencia de Dios. Todos tenemos la oportunidad de alcanzarlo, pero pues tenemos que poner de nuestra parte. Detrás de cámaras aquí están haciendo sus chistosadas, bailando y cantando. Johan y Japo. Estamos ahorita escuchando el tema Solo Japo. Estamos escuchando el tema ¿Dónde está tu tesoro, no? Ajá, sí, ¿dónde está tu tesoro? De María del Sol. Sí, este canto me remonta a mí mucho a mi infancia. Ay, no estoy tan viejo. Tan viejo. Ya estoy rozando los 30. Ay. Pero no estoy tan viejo. Y este canto nos está hablando de dónde está nuestro corazón, de dónde cumpliendo tesoro. esa parte de la palabra, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Espero que tu tesoro sea el poder llegar a la vida eterna, porque entonces ahí estará tu corazón. Y es cuando el alma y el cuerpo pueden decir, bueno, ya no mandamos nosotros, manda el Espíritu, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pues veamos la eternidad. Ay, es cierto. Muchas veces podemos decir, ¿para qué nos esforzamos si no nos vamos a llevar?
Y ahí es donde entra, si Dios quiere, voy a tener mi carro, las cosas materiales, que no está mal. O sea, aquí en la tierra podemos disfrutarlo, ¿no? Pero eso es pasajero. Cuando te mueras no te vas a llevar tu carro, ni tu casa, ni tu ropa, ni tu familia. La salvación es individual. Pero aquí estamos hablando de la dependencia y ir mucho más allá. ¿Dónde está nuestro tesoro? Como hijos de Dios, nuestro tesoro debería estar en el cielo, en la eternidad. Y a veces no lo hacemos porque no ponemos nuestra dependencia en Él. Ponemos nuestra dependencia en las cosas materiales. A veces dependemos de nuestra felicidad o nuestra estabilidad emocional. Depende de nuestros trabajos, de nuestra pareja, de nuestra familia, del hermano, del pastor, de cualquier líder. Pero estamos aprendiendo que nuestra dependencia emocional y nuestra felicidad y nuestra vida depende de Dios. Porque lo que aquí vivimos va a pasar. Pero la eternidad, híjoles, jamás dices la palabra misma, eternidad. Y a veces no dimensionamos eso. El poder vivir hacia la eternidad va siendo un enfoque en el cual tu vida en todo momento dependa de Dios, de tal forma que lo que vivías en la carne ahora no tendrá sentido y todo el tiempo querrás vivir en el Espíritu sin la intención de creerte lo mejor, sino entendiendo que tienes debilidades en lo carnal, en lo emocional o en el alma y podrás entonces tener esta parte donde Dios toma el control de todas las cosas. Ay, qué bonito es poder hablar de estos temas. Son temas muy profundos, realmente son muy profundos. Ahorita estamos dando así como que una embarradita de todo lo que implican estas situaciones de depender de Dios. Hablamos de dificultades, ya, pero ahora vamos a la otra contraparte. ¿Cuáles son? Los beneficios. Dinos, ¿dónde está tu tesoro? Este es el canto de María del Sol, donde nos está haciendo reflexionar. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y decíamos ahorita fuera de micrófonos que es importante que nuestro corazón esté con una mirada hacia la eternidad, porque eso hablaría de que ese es nuestro tesoro, la eternidad, no las cosas materiales, sino poder llegar a la vida eterna. ¿De qué serviría trabajar aquí en la tierra si nos vamos a ir al cielo? Bueno, dice la palabra de Dios que aquí debemos de ser administradores de los bienes que Él nos da. No se trata de dejar todo al último con el pretexto de, pues es que no me voy a llevar nada. No, a ver, Dios también aquí en la tierra te quiere dar una vida estable, pero todo esto depende de que tú tengas esa relación con Él. Y esto nos lleva a la dependencia de Dios y sus beneficios. Así es, hace rato hablábamos de las dificultades, vamos a los beneficios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, híjoles, mi dependencia económica ya no depende de mi trabajo, de mi salario. Mi dependencia ya no, mi felicidad ya no depende de mi pareja, de lo que pase a mi alrededor, sino que puedo estar gozosa porque mi dependencia viene de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, lo económico, lo emocional, lo mental, lo material, lo relacional, ya no depende de otra persona. Y ahora es cuando realmente podemos entrar a una libertad en donde podemos estar gozosos sea cual sea nuestra situación, porque nuestra felicidad depende de Dios. Y el aprender a depender de Dios abre una puerta de bendición enorme, en donde, decía hace rato mi esposo, las bendiciones llegan como cosas materiales, y no porque queramos ser materialistas, sino porque el Señor anhela que nosotros estemos bien, anhela que estemos gozosos, pero más allá, anhela que nosotros pasemos una eternidad con Él. Es el mayor beneficio que nosotros podemos tener, una vida eterna con Él. Y esto me llevaría a mí al concepto de éxito. ¿Cuál es tu concepto de éxito? Para algunos el concepto de éxito tiene que ver con el reconocimiento social, para otros tiene que ver con la capacidad de obtener capital económico, para otros sería la capacidad de poder posicionarse en una sociedad alta. ¿Cuál es tu concepto de éxito? Porque para Dios el concepto de éxito, de galardón, de medalla, de corona, es poder llegar a su presencia y pasar una eternidad con Él. Ese es el concepto de éxito.
Y obviamente, como decías, Dios quiere que nosotros aquí en la tierra estemos bien, pero si tu tesoro está en que esté bien, y lo digo entre comillas, sea posesiones materiales, pues déjame decirte que vas a vivir frustrado tu vida. Porque, repito, Dios no está peleado con que tengas un buen carro, con que tengas una buena casa, para nada. Pero si tu tesoro está en ello, pues siempre vas a crecer frustrado porque va a haber una mejor casa, porque alguien va a tener un mejor carro, porque alguien va a tener mejores posibilidades y tú vas a querer alcanzar eso. Y no. Lo que nosotros queremos alcanzar, y aquí es hermoso porque aquí no hay envidia, sino al contrario, está el deseo de compartirlo, es poder alcanzar la vida eterna. Ese es el concepto de éxito. Y cuando nosotros dependemos de Dios, uno de los beneficios es que tendremos ese éxito, que podemos llegar a la vida eterna. Y llegaremos a la vida eterna, y es aquí cuando se cumple la palabra donde dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, porque aquí en la tierra venimos a ser administradores. Aprendemos a vivir en el Espíritu, a conocer, y llegaremos a la presencia de Dios. Wow. Y pasaremos una eternidad con Él. Qué hermoso, porque entonces hablamos de que uno de los beneficios de entender la frase primero Dios es poder llegar a la vida eterna. Y esto es alguno de sus beneficios. Por eso vamos a escuchar el tema Nada me faltará y Debajo del sol. En un momento volvemos. Ay, ahorita que estabas diciendo eso, muchos podrían decir, pues ¿para qué voy al cielo? Va a haber culto eterno. Voy a escuchar predicaciones, voy a cantar nomás. Si te contara. Pero ay, amigos, si te contara todo lo que implica estar en el cielo. Y nada más por darles una embarrada, nada más para que se emocionen. Ya no va a haber enfermedades. Órale. Ya no. Pues es que... No, sí. Ya no va a haber enfermedades. Ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber odio, ya no va a haber pecado. Así que sí, que ya no va a haber robos, ya no va a haber Saluda. Hola. Paz, Carmen. Un saludo, un abrazo. Les amamos mucho. Mucho amor. Sigue. Le digo, si les contara que va a haber en el cielo, va a haber una premiación, va a haber una fiesta enorme. Y no solo por la fiesta, mire, vamos a tener a Dios cara a cara. ¡Wow! Al que hemos conocido, al que le hemos orado, al que le hemos cantado. Por fin lo vamos a ver cara a cara, aquel que nos guardó, aquel que nos sanó, aquel que nos amó, que nos abrazó, que nos arropó, que nos dio gozo. Ay, por fin lo vamos a ver cara a cara. Y a esto pues nos habla de un gran galardón. Sí, la Biblia se refiere como galardón, pero también se refiere como coronas, como piedras. Son bendiciones y beneficios que nosotros vamos a tener cuando lleguemos a su presencia. No solamente nos va a decir, pues pásale, ahí está. Ay, eso sería de mucho quieras. Gozo, Sí. Sino que nos va a decir, pasa, te he dado un nombre nuevo, el cual está en una piedra. Tengo coronas para aquellos que se ganaron esas coronas. Wow. Tienes llaves. Y no solamente eso, sino nos va a decir, tienes reinos para que me ayudes a gobernar, no porque no puedas, sino porque es lo que te toca. Ahí está. Uy, qué hermoso. Y si hemos podido experimentar eso como hijos de Dios, que Dios te diga, hijo, te encomiendo esto, tienes esta labor, confío en ti. Híjoles, que cuando llegues al cielo y te diga, hiciste bien ese trabajo, ahora te va a un trabajo mejor, porque confío en ti. No nos necesita. Si lo vemos desde la parte laboral, sí. Es poder tener un ascenso, pero qué ascenso. Enorme. Sí, y por eso nuestra visión ya no está en lo que está aquí en la tierra, que lo agradecemos y es necesario tener una casa, tener un carro, tener comida, tener posibilidades, es necesario, pero cuando nuestra visión no está en, híjole, es que, ¿qué voy a estudiar? Es que, ¿cómo me voy a titular? Sino en esta parte, ¿no? Ya sé que voy a estudiar y lo que voy a estudiar va a honrar a Dios. Lo que voy a hacer va a honrarlo a Él. ¡Ah! ¿Sí? Qué hermoso. Y esto nos habla de esta canción que se llama Debajo del Sol, de María del Sol, con Fermín Cuarto. Es una canción donde nos está hablando de que
todo lo que está debajo del sol tiene un propósito. Y todo eso que sucede aquí en la tierra tiene un propósito que resuena en la eternidad. Así es. Ay, no. Es que si pudiéramos hablar y sentarnos a describir y a poder dimensionar lo que vamos a vivir en la eternidad, pues no acabaríamos. Porque nuestra mente humana pues está limitada, ¿no? A las cosas materiales, a las cosas físicas. Pero cuando comenzamos a desprendernos de todo eso, el Señor abre nuestro panorama. Y ahora ya estamos entrando a temas más profundos. En la tierra pues ya tenemos muchas aflicciones, afanes, necesidades. Nuestro cuerpo se desgasta, tiene necesidades, se enferma. Pero el Señor ya venció al mundo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Poner nuestra confianza en Él, ponerlo en primer lugar. Y ahora sí ya vienen las bendiciones a nuestra vida. Dice su palabra que busquemos primero su reino, su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. Comencemos a desprendernos de lo material, de lo que está en esta tierra, de los afanes. Es difícil, sí. Sí, porque como humanos somos materialistas, como humanos pues creemos en lo que vemos. Pero el Señor nos quiere llevar a un nivel más alto, en donde no nos limitemos a un teléfono, a un carro, a una casa, sino que vayamos mucho más allá y esto pues trae bendición a nuestra vida. Muchos podrían decir, pues ¿qué provecho tiene creer en Él? ¡Wow! Muchísimo provecho. La verdad es que vale la pena. Vale la pena poner en orden nuestras prioridades. Vale la pena lanzarse a ese vacío. Vale la pena tener una relación con Él. Porque no solamente vamos a tener un bienestar aquí en la tierra, sino eternamente. Cuando hablamos de primero Dios, no es un amuleto. Así es. Es todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos diciendo, el primero Dios. Uy. No. O sea, poder entender lo que hay a nuestro alrededor a partir de la confianza plena en Dios nos garantiza una estabilidad física, mental, pero sobre todo una visión hacia el futuro, ¿sí? Una visión hacia, pues, una eternidad. Uh-huh. Y ya no estamos preocupados, sino al contrario, estamos ocupados en poder tener aquello que Dios quiere para nosotros. Necesitamos empezar a experimentarlo, ¿sí? Y bueno, vamos a ir cerrando, ya son 10:52, estamos a 8 minutos de terminar nuestro programa, nuestra misión del día de hoy. Para aquellos que están en redes sociales, a extenderles la invitación. El día 19 de abril tendremos Congreso de Jóvenes, ¿sí? Ahí lo estarán viendo por redes sociales. Su sangre, mi mejor regalo. Es parte de esto que estamos hablando. Entender que su sangre nos da regalos, nos da beneficios, nos ayuda a poder entender lo importante que fue el sacrificio de Jesús para que nosotros vivamos plenamente. Regresamos. Ya estamos aquí. Damos gracias a Dios porque hemos podido estar en estas instalaciones de Radio Jaí 104.3 de su FM y vamos a ir cerrando este tema donde estamos hablando de primero Dios. Mi amor, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que, es un gran privilegio poderles hablar acerca de esto y que hemos podido vivirlo. Mi conclusión es, tenemos muchos problemas, es cierto. Hay muchos afanes, hay muchas necesidades y hace rato les decíamos en redes sociales. Hay enfermedades, nuestro cuerpo se desgasta, tenemos necesidades económicas, mentales, sentimentales. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, híjoles, todo eso pasa a segundo término y cuando nos desprendemos de lo material, de lo que vemos, el Señor nos lleva mucho más allá y nos permite en esta tierra tener un bienestar. Pero más allá de un bienestar físico, nos ayuda a tener un bienestar en la eternidad. Y entonces ya estamos hablando de que cuando nosotros dependemos de Él y ponemos nuestra confianza en Él, uh-huh, las cosas resuenan para una eternidad. Y cuando hacemos lo que nos toca, porque no hay promesa que no venga sin una instrucción, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Él primeramente, poner nuestra confianza en Él, reordenar nuestras prioridades y tener una relación con Él.
Exactamente. Parte de estos principios tienen que ver con la forma en cómo concebimos el sacrificio de Dios a través de Jesús en nuestras vidas y el efecto que éste causa en nuestros corazones. Por eso, antes de cerrar este programa, me permito hacerles a todos los que nos están escuchando una invitación para que puedan acompañarnos el día 19 de abril. Apúntalo bien, día 19 de abril, en las instalaciones del Ecoparque en Tizayuca, Bioparque Tecuayán, 19 de abril a las 10:30 de la mañana estaremos teniendo un congreso para jóvenes. Sí, es una enorme bendición saber que Dios nos está abriendo puertas, la dependencia en Él nos está abriendo caminos y nos está dando ciertos beneficios que, ojo, estos beneficios no son exclusivos de nosotros, sino de los hijos de Dios. Así es, todo amén. esto, este evento que se está gestando, esperamos sea de bendición para cada uno de ustedes. 19 de abril en el Bioparque Tecuayán, 10:30 de la mañana, estaremos hablando acerca de su sangre, mi mejor regalo, donde es un congreso para jóvenes. Habrá palabra, habrá dinámicas, habrá socialización, pero sobre todas las cosas, creo y tengo la certeza de que habrá un mover y un fluir del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los jóvenes que vayan a estar en ese lugar. Por eso te invitamos para comprender este tema de su sangre, mi mejor regalo. En los próximos días estarás escuchando spots que estarán por aquí. Puedes visitar nuestras redes sociales. Si gustas, ahí visitarnos en redes sociales para que tengas más información. Ahí está ya publicado en Jóvenes Adonai Sabaoth en Instagram, Facebook y TikTok. Ya estará ahí el contenido para que tú puedas aproximarte, acercarte y también puedas confirmar tu asistencia. ¿Por qué pedimos que se confirme la asistencia? Por la cuestión de la comida. Y aquí te va el golpezazo. ¿Cuánto va a ser? Híjoles. ¿Cómo te explico? Agárrate, como dice Uri, agárrate. Espero no te vayas a ir para atrás. Es totalmente gratuito. Es este congreso de jóvenes. Incluye la comida. Digo, para aquellos que estaban preocupados de ¿y qué vamos a comer? Incluye la comida, gracias a Dios. Estamos preparándonos todo un equipo de siervos para poder recibirte en esta actividad y que no sea una actividad donde se resalte el hombre, sino que sea exaltado el nombre de Cristo Jesús y sea un sello para estas tierras, en esta juventud, que Cristo Jesús es el que murió por nosotros, nos da vida eterna y quiere Él tener una generación que se acerque en totalidad a su presencia. Concluyendo con este mensaje de primero Dios, llevaremos a cabo este congreso. Amén. Su sangre, mi mejor regalo. Uy, entonces entendiendo todo esto que conlleva el primero Dios, pues no es un amuleto. No, es todo lo que hemos hablado y qué hermoso, porque entonces entendemos que su sangre es nuestro mejor regalo y sabemos que ese regalo nos está esperando en la vida eterna y ahí está nuestro tesoro. Y primero es Dios y al último es Dios. Siempre es por Dios, siempre será por Dios. Vivo por Dios y vivo para Dios. Qué hermoso es saber todo esto. Y esto me lleva a decirte, ¿tienes problemas de salud, económicos, con tu familia, personales, problemas mentales, problemas emocionales? Primero Dios. Primero va Dios. ¿Sí? La sanidad llegará, primero Dios. La economía llegará, primero Dios. Pero no te lo digo como un amuleto, te lo digo como una realidad. Aprende a vivir primero con Dios y al último con Dios para que se cumpla un ciclo y entonces comprendas que primero va Dios, al último va Dios y en todo momento estamos viviendo en el Espíritu. Ya no somos cuerpo, ya no somos alma, somos espíritu y el Espíritu controla estas otras dos esferas y caminamos en lo sobrenatural de Dios. Qué hermoso es saber todo esto. Repito, ¿tienes algún problema? Pídele al Señor que Él sea el que tome el control
Y antes de terminar, déjame hacer una oración por ti. Padre, ponemos delante de ti a todas las personas que nos están escuchando. Señor, si hay alguien inconverso, que esta palabra y este mensaje pueda llegar a su corazón. Jesús, tú moriste en la cruz por nosotros para darnos vida eterna y una vida que es en abundancia. Padre, declaramos, Señor, que a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, tu Espíritu pueda convencerlos de que vas primero tú, al último eres tú y en todo momento serás tú, tomando el control de cada una de las esferas de nuestra vida, de nuestras prioridades, tomando el control de nuestras dificultades y ayudándonos a entender que los beneficios no son beneficios meramente terrenales, sino el beneficio es tener una vida eterna contigo, recibir nuestra corona, recibir nuestro nombre especial, recibir nuestra piedra, nuestro galardón, nuestra medalla, todo lo que tienes preparado para nosotros, caminar en esas calles tan hermosas, de cristal, de oro, Señor Jesús. Es hermoso saber que tú estás preparando una mansión para nosotros, pero no es una mansión como la tenemos en nuestra cabeza humana, es una mansión de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu visión, de acuerdo a tus estándares, y preferimos acercarnos a esos estándares. Bendecimos a todo Tizayuca y sus alrededores, tierra de bendición, tierra, Padre, que declaramos que comienza a unirse con una bendición sobrenatural y una guía específica de lo que tú quieres. No más división, no más separación, sino unidad de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos. Bendecimos a cada pastor de esta tierra, a cada iglesia. Revela tu espíritu y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dice este canto: solo cierra tus ojos y verás la luz. Dobla tus rodillas y podrás volar. No hay nada imposible en este lugar. Las puertas se han abierto y tú puedes entrar. Solo míralo, Él está frente a ti. Solo escúchalo, Él te vino a decir que si dio la vida por ti, ¿acaso podrá dejarte? Este fue su programa Unidos Somos Más Fuertes. Jóvenes Adonai Sabaoth les manda un saludo y un agradecimiento a todos los que nos escucharon y a este gran equipo de trabajo de Jóvenes Adonai Sabaoth: Uri, Johan, Ari y su servidor Eli. Nos estamos viendo dentro de 15 días. Te recuerdo, su sangre, mi mejor regalo, 19 de abril, Tecuayán, 10:30 de la mañana. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Bueno, amigos, les agradecemos haber escuchado este programa, acompañarnos en este gran programa. Agradecemos a las instalaciones de Radio Jaí por prestarnos el espacio y darnos la oportunidad de mostrarnos en estos micrófonos. Sí, gracias a Dios porque nos permitió compartir este mensaje, que primero Dios es una realidad, algo que impacta nuestras vidas y que nos lleva a una eternidad, a un regalo más grande. Gracias a Dios por este privilegio. Esperamos que haya sido de bendición, que el mensaje haya llegado a sus corazones y que lo podamos comprender, que cuando dependemos de Dios, las puertas de bendición llegan a nuestras vidas, y no por querer ser materialistas, sino que depender de Dios es buscar algo más allá de lo material, que es su eternidad. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en un próximo programa. Adiós. Adiós.